El domingo pasado recuerdan que nos quedamos en la interacción que estaba teniendo el Señor Jesús con los dos ladrones, ¿verdad? Con el que estaba a la izquierda y el que estaba a la derecha. Como comentábamos, esos hombres sí eran criminales juzgados, ¿no? No como el Señor Jesús, que su juicio fue un juicio corrupto, un juicio que no cumplió con las características que exigía el derecho romano, ¿verdad? Para poder llevar a alguien, hacerlo primeramente culpable y después llevarlo a la cruz. El mismo Herodes dijo que no hallaba culpa en él. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué lo crucificaste? ¿No? Si era un inocente, ¿cómo te atreviste, no? A dejarlo, lavarte las manos y dejarlo en manos de los que lo iban a crucificar, ¿verdad? Entonces veíamos ese juicio injusto, pero en el caso de estos dos, por eso decimos que sí eran criminales, ¿no? Eran ladrones, habían cometido delitos por los que sí merecían estar ahí en la cruz. Y mencionábamos también que esto, que son criminales, lo podemos asegurar porque ellos mismos lo van a declarar. Ellos mismos sabían su culpa, ¿verdad? Estando uno a la izquierda y el otro a la derecha del Señor, lo iban a declarar. Y en un momento lo vamos a constatar. ¿Qué dicen? ¿Cómo es que ellos lo reconocen? ¿Ok? Pero también veíamos que no solo estaba en medio, recuerdan, de dos criminales, ¿no? Sino estaba rodeado de muchos más. Dos eran que habían sido juzgados por el derecho romano. Pero los demás, los que lo habían acusado injustamente, los ancianos y sacerdotes, que además le lanzaban insultos y burlas, ¿verdad? Junto con la multitud que siguiéndolos a ellos, a estos acusadores, también proferían los mismos insultos, ¿verdad? Los seguían. Si escuchaban, recuerdan que les decía la vez pasada, como cuando hay manifestaciones, se vuelve una euforia colectiva, ¿verdad? Alguien empieza a gritar una consigna y los demás ahí van, ¿no? De esa misma manera había una euforia colectiva que lo que decían estos hombres, ¿verdad? Los sacerdotes, los ancianos que le dijeron, si tú eres el rey de los judíos, ¿no? Sálvate a ti mismo, le decían, ¿no? A ver, si es lo que dices, eres lo que dices ser, sálvate a ti mismo. Le gritaban, recuerdan, se burlaban de él. Y las otras personas, los de la multitud, por imitación, porque pues ellos eran sus líderes religiosos, lo hacían, ¿no? En una ignorancia total de quién era, no sabían, o sea, no sabían quién era, eran ignorantes totalmente de qué. El que al que estaban insultando si era el Rey de Reyes, era el Mesías prometido, ¿verdad? Pero no lo sabían. Si no, yo creo, les puedo asegurar que no se hubieran atrevido. Si hubieran sabido que estaban crucificando al Hijo de Dios, no lo hacen, ¿verdad? Estaban en ignorancia total, incluso hasta los sacerdotes, ¿verdad? No sabían. Conocían la ley, como sucede hoy, ¿no? Conocen la ley, pero ignoran las cosas de Dios, ¿no? Conocen la Escritura y la estudian, pero todo lo que enseñan es erróneo, ¿verdad? Y llevan a la gente a cometer este tipo de pecados, ¿verdad? A inclinarse ante imágenes, a robarle la gloria al único que merece la gloria, como lo dice toda la palabra. La palabra nunca dice denle gloria a otros, ¿verdad? A santos, denle gloria a vírgenes, denle gloria a todo lo que se les ponga en una imagen. No, al contrario, ¿qué dice la palabra? No te inclinarás ante ninguna imagen, ¿verdad? Esos son los mandamientos, Éxodo 20. No te inclinarás ni a ninguna imagen de lo que hay en la tierra, debajo del mar, ni aún en el cielo. Nunca te inclinarás ante eso. Y les ponen los reclinatorios, ¿verdad? Pásale, inclínate aquí, te vamos a poner 20 imágenes para que lo hagas. Y la gente, como aquí, en ignorancia, lo hace, ¿no?
Porque, es que ellos son los que saben. Yo he preguntado a muchas personas, oye, ¿por qué haces esto? Pues porque así me lo enseñaron. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Pues sí, pero es ese seguir, ¿verdad? En ignorancia a otros. Como dice, ¿qué dice la palabra? ¿Recuerdan que dijo el Señor Jesús? Son ciegos guiando ciegos, ¿verdad? No saben. Y guiando a los demás. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Toda la gente detrás de los ancianos y los sacerdotes, creyendo que estaban matando a alguien que era culpable, a un blasfemo. ¿Y qué más decíamos? Que le habían, si leemos los libros del Sanedrín, que hasta hechicero era Jesús. Imagínense, que la blasfemia era de ellos, ¿se dan cuenta? Pero la gente creyendo que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y sucede hoy en la actualidad, ¿eh? Hoy podemos ver, platicábamos hace que unos domingos, ¿no, hermano Marco? De la película de Chamula, ¿no? Chamula. En Chiapas, hace unos años, hoy sigue sucediendo, ¿eh? Si tú no eres católico romano, si eres protestante, estás poniendo en riesgo tu vida. ¿Sí? Y en Chamula los mataron, hijo, los torturaron. Fueron cosas terribles, terribles, ¿no? Y desafortunadamente el que va adelante es el sacerdote de la iglesia, de la parroquia. Hace unos años aquí en el campanario me platican mis hermanos gedeones, que ya pues son hombres ya de muchos años, ¿verdad? Caminando con el Señor, que cuando estaba la jornada estudiantil en los 70s, traían la película de El Rey Jesús y la proyectaban. Era auspiciado por las iglesias cristianas de Estados Unidos. Entonces buscaban un terreno donde hubiera una pared, a lo mejor de una casa, y ahí proyectaban la película. Y traían sillas, invitaban a la gente para proyectarles la película de Jesús. Y que les llegó precisamente el sacerdote de allá, no sé qué parroquia, de una zona, con palos, con personas tomadas, con caguamas y todo, a golpearlos, para sacarlos. Protestantes, váyanse de aquí, y los golpearon, ¿no? Entonces, es algo increíble, pero cierto. Y sigue sucediendo, o sea, es la ignorancia, ¿no? Porque si tú le hubieras preguntado a esas personas, ¿y por qué traen palos, no? O sea, ¿qué tiene de malo que se proyecte la película del Rey Jesús, ¿no? De su obra, de lo que hizo. Pues igual y hubieran recapacitado, ¿no? Pero ¿por qué lo haces? Pues porque nos dijo el padrecito, y ese es el que sabe, ¿no? Pero estás cometiendo un grave error y un pecado muy grande. Estás en contra del Señor, del Evangelio. Pues no les importa, ¿eh? Y van y hacen en ignorancia las cosas, que es lo mismo que estábamos viendo que estaba pasando. En ignorancia estaban insultando al Señor Jesús, ¿verdad? Y le repetían las mismas cosas, y le escupían y le gritaban diciendo, a ver, si es cierto, si eres el rey de los judíos, bájate, ¿no? Sálvate. Y esa ignorancia de la que les hablo, no lo digo yo, el mismo Señor Jesús, recuerdan que lo vimos la vez pasada, es quien lo declara, cuando con gran misericordia, a pesar de que lo estaban insultando, a pesar de que ya le habían deshecho el cuerpo, a pesar de que estaba por derramar la última gota de sangre, el Señor Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo los invitaría a que roguemos de igual manera por nuestro país. Nuestro país en un 80% sabemos que es un país idólatra, ¿no? Es un país al cual se le ha enseñado la idolatría, ¿verdad? Y tenemos muchos seres queridos que están en la misma situación, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros que hoy conocemos la verdad del Evangelio, que el Señor quitó el velo de nosotros para entender? Rogar por ellos, así como rogó nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo al Padre, ¿verdad? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Revélales la verdad. Quita la ignorancia, que no sigan cometiendo lo mismo. Con esa misericordia, nosotros debemos de ver a los demás. Debemos de ver a todos aquellos que no conocen la verdad. Y esto
que veíamos, pues recuerdan que lo habíamos dividido en varios grupos, ¿verdad? Los sacerdotes, ancianos, los maestros de la ley, que acusaban y que a pesar de que ya estaba en la cruz, seguían, eran como les decíamos, como lobos, ¿verdad? Sedientos de sangre. Ya lo veían desfalleciendo al Señor y seguían, no paraban. Ya estaban pervertidos totalmente de sus sentidos. Y la gente igual, atrás, ¿no? Gritando, ¿sí? Y había otro grupo, ¿recuerdan que eran qué? Los soldados, ¿no? ¿Recuerdan que platicamos que eran los soldados que se burlaban de igual manera al leer el letrero que el otro, que también era parte de esta burla, Pilato, había mandado poner, ¿verdad?, sobre la cruz del Señor Jesús? La cual era una declaración profética y verdadera, ¿verdad? Pero que Pilato, sin saberlo, iba a permitir que se pusiera, iba a pedir que se pusiera, para que en todo el extenso imperio romano se conociera esto, ¿no? Incluso que, recuerdan que dijimos que lo puso en ¿qué? En griego, en latín y en hebreo. Ahí estaba inscrito: el rey de los judíos. Según era la causa por la cual lo estaban crucificando, para ellos era únicamente poner, como hoy tiene que ser, ¿no? Se avisa, ¿verdad? Tienes que poner el por qué, ¿no? Debe haber un oficio o algo por lo cual se embarga una casa, por lo cual se está dictando sentencia a alguien. Ahí también los romanos pusieron, ¿cuál es la causa? El rey de los judíos. Pero sin saber lo que estaba haciendo, ¿recuerdan Pilato? Profetizando algo que sí era verdad. Era el rey de los judíos, y no solamente el rey de los judíos, el rey de reyes, el rey del mundo. Y en esos idiomas, para que se supiera en todo Roma, todo el imperio, no nada más Roma, sino el imperio que había alcanzado Roma, se enteraron en sus propias lenguas que él era el rey de los judíos, al que estaban crucificando. Y entonces, finalmente vemos que todos estos grupos unidos, recuerdan que vimos que representaban ¿a quién? A los culpables y pecadores, ¿verdad? A todos nosotros, a la humanidad que era condenada por su pecado. En esa ilustración que hace Lucas, donde todos están maltratando al Señor, burlándose, injuriándolo, es una ilustración donde deja ver que está el Señor Jesús en medio de los dos pecadores, dos ladrones, que también eran pecadores, y de todos los demás pecadores, donde estaba representada la humanidad, toda la humanidad. Y así, justo en medio de todos ellos, el Señor iba a ser levantado en el madero, como ese representante de todos los pecadores, como lo dice Marcos 10:45, Mateo, ¿no?, el otro evangelio 20:28, dando su vida por rescate de muchos. Entonces, el domingo pasado, reflexionando en esa escena, nos quedamos viendo cómo ahora el Señor, en medio de estos dos pecadores, sigue teniendo potestad sobre toda carne, aún desfalleciendo, aún estando contado con los pecadores, en medio de ellos, como si fuera el peor, ¿verdad?, de todos, porque además a él lo trataron de una forma especial, ¿verdad? No como a los otros. A los otros les respetaron más, un poco más sus derechos. Si hoy hubiera derechos humanos, pues no, hubieran acusado, ¿verdad?, de cómo pasaron por todos los derechos del Señor Jesús. Hasta lo desnudaron, ¿recuerdan? Veíamoslo. O sea, fue fatal, fue fatal. Aún estando ahí el Señor Jesús en esa situación tan difícil, no dejó de tener su potestad sobre toda carne y el poder de dar vida eterna, tal como él mismo lo declaró en Juan 17. ¿Recuerdan los que estamos? ¿Quién de aquí está los jueves viniendo? Creo que no, ¿verdad? Juanita, como lo revisamos el jueves, ¿no?, en el Evangelio de Juan, que el Señor dice que él tiene potestad sobre toda carne, ¿sí?, es decir, sobre todos
los seres creados, ¿no? Ya sean hijos de Dios o no, toda criatura que fue creada por Dios, sobre todos tiene potestad. Pero menciona que esa potestad es usada ¿para qué? Para dar vida eterna. ¿A quién? A todos los que le dio el Padre. Y lo vamos a revisar en un ratito. Esta declaración, esta oración de Juan 17, cuando ora por los discípulos, nos va a ayudar a entender precisamente el porqué de la actitud de todos los que estaban presentes, pero principalmente nos va a ayudar a entender por qué la actitud de esos dos ladrones, por qué una actitud tan diferente de los que estaban interactuando con él en la cruz. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar leyendo Lucas 23, del 39 al 43. Si me acompañan, vamos a leer Lucas 23, del 39 al 43. Muy bien, si ya están listos, vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? ¿Me ayudan? Leámoslo al unísono. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Increíble pasaje donde vemos la actitud precisamente de estos dos ladrones, ¿no? Vamos a revisar versículo a versículo para ir desmenuzando y viendo el mensaje importante que el Señor tiene para nosotros aquí. En el 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, ¿no? Ahí estando colgado, injuriándolo, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí vamos a ver dos aspectos importantes. Primero, si se dan cuenta, las cruces, para poder estar interactuando con los que estaban crucificados, con todo el ruido de la gente, ¿no? Con toda la multitud enardecida, gritándole, injuriándolo, debieron haber estado las cruces muy cerca, ¿verdad? Para escucharse, para que el Señor le pudiera responder, ¿no? Para que hubiera un diálogo ahí, una interacción, ¿sí? Y este es el primer aspecto que quiero resaltar en esta enseñanza. Fíjense, el primer aspecto es qué maravillosa ilustración nos deja ver, ¿verdad? Qué tan cercano quiso estar siempre el Señor Jesús a todos nosotros los pecadores. ¿Se dan cuenta? Si las cruces estaban así de cerca, era porque así lo había dispuesto Él. Él siempre quiso estar cercano a los pecadores. Y lo podemos ver, ¿verdad? En todo su caminar siempre estuvo interactuando con pecadores. Incluso por eso lo criticaban, ¿verdad? Los ancianos, los sacerdotes, ¿verdad? Los maestros de la ley, que porque lo veían comiendo con pecadores, con prostitutas, ¿no? Incluso. Por eso lo criticaban al Señor, pero Él siempre quiso estar cercano. Él siempre está tan cerca, amado hermano, que te puede escuchar y conversar, aunque estés pasando por cualquier tribulación. Sea cual sea la situación, el Señor Jesús siempre está cerca. Puedes confiar en eso. Así como lo ves aquí cerca de los pecadores, en la situación más difícil de tribulación, en esa situación de muerte, ahí está Él, cerca. Y así está siempre cercano a los quebrantados, a los que tienen el corazón roto, quebrantado, a los que le invocan de todo corazón. Lo leíamos, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 34
18. Ahí lo tienen. Está primero el 145. Ok, vamos a leer el 145. 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, ¿qué dice? De veras. ¿Se dan cuenta? Y el otro, el 34:18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿No es maravilloso el poder estar seguros de que el Señor está cercano a los que en verdad, que eso significa a los que de veras le invocan, a los que en verdad le invocan, allí está el Señor? Saber que si en verdad has creído en Él, puede estar tan cerca escuchándote como a ese ladrón en la cruz. Así igual que. ¿Cuántos han podido constatarlo, hermanos? ¿Cuántos han sentido verdaderamente la presencia del Señor cercana cuando estás en una situación difícil? ¿Cuántos pueden hoy declarar que Dios los ha escuchado en las situaciones más difíciles de su vida? Yo creo que todos. Esta es una verdad que se cumple, ¿se dan cuenta? Una verdad bíblica que se cumple en nuestras vidas. Él ha estado en muchas situaciones con nosotros. ¿Cuántos pueden decir: mi Señor está cercano cuando mi corazón está contrito? Y contrito no es cualquier palabra, es una palabra que nos habla de verdadero dolor, de verdadero quebranto, pero también de un verdadero arrepentimiento. Un corazón contrito es un corazón arrepentido y humilde delante de Dios. A esos son a los que escucha y salva, ¿verdad? Los de corazón contrito. Y lo vamos a ver, fíjense, la palabra contrito viene de daká. Es una palabra en hebreo que significa precisamente quebrantado o contrito, quebrantado o aplastado, así es como se traduce. Un corazón contrito sería un corazón quebrantado, un corazón aplastado completamente, o sea, algo que está roto, ¿no? Ahí, deshecho prácticamente. Ese corazón contrito es un corazón que se siente completamente roto y que no solamente está así roto, quebrado, ¿verdad? Y aplastado, sino que además ese quebranto lo ha llevado a un verdadero arrepentimiento. En términos bíblicos, con lo que leemos en el Salmo 34, ¿verdad? Es ese corazón contrito, es de aquel que reconoce verdaderamente su pecado. No nada más está quebrantado, sino está arrepentido. Y sabe y reconoce que requiere de la misericordia de Dios para salir de esa situación. ¿Sí? Que reconoce: estoy quebrantado, estoy aplastado completamente, no hay salida, no sé qué puedo hacer para que cambie esta situación. Pero reconoce con profunda humildad, humillado delante de Dios, que lo necesita. ¿Por qué puede suceder esto? Porque es un corazón que ha reconocido su condición pecaminosa e insuficiente y desea verdaderamente reconciliarse con Dios, que es muy distinto. Seguramente ustedes han conocido a gente que pasa por problemas y sigue en problemas y está emproblemado, pero su corazón no es un corazón contrito. Sí está quebrado, está apachurrado, pero no termina reconociendo que necesita al Señor, ¿verdad? Y es cuando, como les he dicho, el mundo, ¿qué dice? Pues échale ganas, ¿no? Y sí, terminan echándole ganas, medio arreglando su situación, ¿verdad? Después de meses, de años de estar sufriendo, pero nunca claman al Señor.
nunca se arrepienten verdaderamente. Nunca ven esa necesidad de la ayuda y la salvación del Señor. Y es lo que vamos a ver precisamente que está sucediendo, ¿no? En el ladrón que está ahí y que sí declara, ¿verdad? Y reconoce al Señor, y el otro que nada más está pidiendo que lo salve, ¿verdad? Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Esa, si se fijan, es la actitud general, la muy normal de todo mundo. Todo mundo quiere que Dios lo ayude. Todo mundo quiere la salvación. Todo mundo quiere ser sanado, todo mundo quiere ser favorecido. Pero ¿cuántos en verdad están dispuestos a humillarse y decir, sí, creo en ti, creo en tu nombre, ¿verdad? Humillados. El hombre por lo regular no quiere tener esa humildad, quiere tener el favor de Dios, mas no hacer lo que dice Dios. ¿Están de acuerdo? Señor, ayúdame. Le dicen Señor, Señor, pero no guardan sus mandamientos. Señor, Señor, nada más para ayudarme. Hermano, necesitas arrepentirte, necesitas clamar al Señor y hacer su voluntad, obedécelo. No, yo no necesito. Entonces, ¿cómo le dice Señor? ¿Para qué te dices? Por eso el Señor Jesús, ¿verdad? Se lo dijo a los apóstoles, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacen mi voluntad, no hacen lo que yo les digo, no guardan mis mandamientos, ¿no? Y es así, ¿se dan cuenta? Esa es la actitud general de todo mundo, a quien tú le puedas compartir el evangelio, ¿no? Muchos incluso te dicen, no, sí, yo ya le pedí a Dios, no, yo ya, y hasta te cambian un poquito ya el tema, ¿no? Primero, están atribulados, tú los ves y dices, qué tristeza, ¿no? Por lo que están pasando. Yo nomás veo y digo, bueno, ¿por qué tanto y tanto y tanto no les pasa? Pero cuando les dices, es necesario que te acerques al Señor, ¿ya? Primero están llorando, están con ese corazón así aplastado, quebrantado, y ya cuando dices, es que necesitas al Señor. No, bueno, es que yo sí voy, yo sí hago, ¿no? Yo sí estoy, yo voy a misa, ¿no? Yo voy, yo estoy. Y dices, bueno, y entonces, ¿dónde está la respuesta, no? O sea, ¿por qué sigues así? Moy, ¿quieres comentar algo? Tus deseos. Deleitándote en Jehová, el 37. ¿Salmo? Salmo 37, 4. A ver, gracias Moy, vamos a ver, revisémoslo. Salmos 37, 4. Nos dice el Señor a través de David, es un salmo de David, el camino de los malos, dice, y ok. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es. Pero si no te quieres deleitar en Él, si no le quieres ni siquiera hacer caso, ¿verdad? Si no lo quieres obedecer, entonces ¿cómo va a conceder las peticiones de tu corazón? Y sabemos que también hay versículos, ¿verdad?, que nos hablan de que Dios no oye a los pecadores, ¿no? Así. Y desafortunadamente, ¿no?, por costumbre, ya en este país todo el mundo estamos orando, ¿verdad? Bueno, rezando, dicen, estamos rezando, estamos pidiendo, y dices, híjole, pues, ¿cómo decirte la verdad, no? ¿Por qué están pidiendo y por qué no va a escuchar? Porque Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Primero necesitas tener temor de Dios, deja de hacer tus malas prácticas, ¿no? Y empieza a hacer lo que dice la palabra de Dios. Si no, así como bien decíamos, ¿cómo te vas a deleitar y cómo van a ser concedidas tus peticiones, no? No, necesitas primeramente hacerlo Señor de tu vida, Señor con mayúscula, Señor verdaderamente, no nada más de labios, no nada más decirle, Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy, pide y pide. Pues sí, Señor, pues sí, pero primero
haz mi voluntad, yo te quiero ayudar, por supuesto. Yo quiero que tu vida sea diferente y transformada, pero tú no quieres. Tú vienes solo a pedirme todos los días y no quieres hacer lo que yo te digo. Ya se los he contado, ¿no? Con algún señor que conocí, que Dios me dio la oportunidad, él lo ayudó, fue Dios, no, uno no, pero necesitaba trabajo, se le consiguió muchas cosas, ¿no? Y cuando lo iba a ver, seguía, y ya se había vuelto a endeudar, ya seguía fumando, y seguía, no hombre, una situación donde le dije, oiga, digo, pues, ¿por qué otra vez ya está así, no? O sea, no, es que llevo orando y Dios no me oye. Bueno, ¿cómo está su tiempo de lectura? Me acuerdo que algo me dijo, a ver, pregúntale si está leyendo. Le digo, ¿y cómo está su tiempo de lectura con el Señor? No, pues no. ¿Por qué? Ya que esté bien, si el Señor ya me recupera, ya que salga de los problemas, voy a leer. Dice, porque ahorita, pues, ¿qué tiempo? O sea, el tiempo lo ocupaba en estar quejándose, ¿no? En sus problemas, ¿no? Pero cuando ya, digo, ¿y por qué no deja ya de fumar? No, que ya me detectaron que quizá tengo efisema, cáncer. Le digo, y pues yo llegué y tenía ahí una casetita, ¿no? Ahí de policía. Y veo, y pues ahí está, ¿no? La evidencia, ¿no? O sea, el olor a puro cigarro, las Coca-Colas, todo. Digo, híjole, pues es que, ¿cómo está? Y le está pidiendo a Dios, o sea, imagínate, estarle pidiendo y fumando, ¿no? Quítame el efisema. No, pues, dices, pues, ¿no? O sea, que no me haga daño este cigarro número 25, ¿no? Pues, dices, ¿cómo? Que no me sube el azúcar, Señor, ¿no? Y la coca. Pues, oye, a ver, o sea, el Señor, y si no va a la palabra, pues por supuesto, por eso le dije, mire, digo, no sé. Le digo, pero por eso le estoy preguntando, le digo, porque de todo lo que usted me está diciendo, ahorita a la mente se me vienen cerca de, por lo menos, así que me puedo acordar, 60 salmos que hablan de esta situación. Pero usted no lo conoce porque no los lee, porque no lee la palabra. El Señor ya le hubiera respondido, llevo años, dice, pues sí, pero desde la primera vez el Señor ya le hubiera dado la respuesta. La oración, recuerden que yo se los he comentado, no es nada más un monólogo, ¿verdad? Señor, 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 te pido, Señor, dame, Señor, concédeme, Señor, ayúdame, Señor, Señor, Señor. Yo creo que el Señor nomás voltea y ve y dice, híjole, ¿ya acabaste? ¿Me dejas hablar? ¿Cuándo vas a abrir la palabra para que te responda? Y luego ya salen y no me responde el Señor, ¿no? Llevo años, pues sí, pero no le escuchas, ¿no? Exacto, o sea, escúchalo, ¿no? Esta es su palabra. La oración no es un monólogo. Debes de tener un diálogo con el Señor. Pero si tú no estás dispuesto a escucharlo, le llegas, le pides y te vas y él dice, hey, ¿qué hubo? ¿No? Señor, y regresas y le reclamas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me concedes? Yo creo que el Señor diría, es que concedido está, mi voluntad es buena, es agradable y perfecta, pero tú no lo quieres, tú nunca me haces caso. ¿Se dan cuenta? Es exactamente esa falta verdaderamente de humildad. El corazón contrito no nada más está aplastado y quebrantado, sino está humillado delante de Dios, reconociendo su condición pecaminosa, ¿no? Yo puedo reconocer que yo estoy en esta situación porque sigo actuando de manera incorrecta, ¿no? No, Señor, ayúdame, pues sí, pero haz las cosas que yo te mando, ¿no? Haz lo que es correcto, déjame corregir tus caminos, déjame enderezar tus veredas, dice el Señor, para que puedas salir de esa situación. Un corazón contrito es el que ha reconocido su condición pecaminosa e insuficiente, ¿no? Que no puede salir de ahí y desea verdaderamente reconciliarse con Dios. Glorifica a nuestro misericordioso Salvador.
en verdad. Porque si hoy entiendes esto, si tú sí estás leyendo, no nada más orando y pidiendo, sino en verdad con una actitud agradecida y dispuesto a escuchar a tu Señor, es porque verdaderamente sí Dios te puso un nuevo corazón. Porque el corazón viejo, el corazón endurecido del hombre, el que tenemos por naturaleza todos, nunca, no quiere. Y le puedes decir, oye, necesitas ir, no. Oye, ¿necesitas entrar a tu discipulado? No. ¿Necesitas estudiar? No. Bueno, pues entonces, pues, contra tal dureza, ¿no? Oiga, pero pastor, ore por mí porque estoy bien mal. Pues sí, hermano, pero no te veo, ¿no? O sea, yo nada más veo tus problemas, pero ¿dónde estás? O sea, caminemos juntos con el Señor. El Señor tiene mucho que enseñarte. El Señor quiere sacarte de tu situación. No, pero ya que tenga tiempo. Bueno, pues es que no llega el tiempo, porque es como un círculo vicioso. Siempre estás cayendo y vuelves a caer. Y ya ahí voy bien y vas para abajo, ¿no? Y ahí vas como de regreso. Y otra vez ahí vas de regreso. Estás luchando en tus propias fuerzas. Por eso pues te vas a equivocar. Pero si eres guiado por el Señor, si caminas detrás de sus huellas, no vas a caer. Lo decíamos ahorita, ¿no? Si eres guiado por ciegos, vas a ir, dice, ¿qué pasa con un ciego guiando a otro ciego? Pues que no caerán los dos, ¿no? Y te vas a encontrar miles de personas que creen que pueden ayudar a otros, ¿no? Que creen que pueden y que saben, pero sin la palabra de Dios no sucede. Lo que hemos comentado, ¿verdad? En muchas veces, ¿no? Vamos a los centros a los anexos, a los AA's y todo, donde ya nos están incluso, ya antes no permitían que se predicara la palabra. No. Aquí no. Aquí solamente y le llaman el gran creador del universo, el arquitecto. Le ponen todos los nombres, menos su nombre, ¿ya? Menos verdaderamente, yo digo, hay un solo Dios verdadero, dice la palabra, y es el Dios de la Biblia. No es el Dios que cada quien quiera, el que cada uno se hace a su manera, el que me conviene, como le dicen, ¿verdad? No es que yo le digo de esta manera, no es que para mí es el maestro iluminado, para mí es el... A ver, el Señor tiene un nombre, ¿sí? Y aquí está en su palabra. Él es el eterno, el Dios de la Biblia. Y el Dios hecho hombre es Jesús, no hay más, ¿sí? No es el maestro iniciado, iluminado, ascendido, no, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, el Hijo del Dios verdadero. ¿Están de acuerdo? Y entonces me encuentro con que ya nos empiezan a llamar porque se dan cuenta de que en los anexos entran y salen, pasan 3, 4 meses, ya está limpio, y al ratito otra vez, ¡pum!, ya regresó. Y me toca verlos, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo porque llego y otra vez me encuentro a lo mejor fuimos a visitar un anexo hace 4 meses y ya había salido una, pero otra vez lo vuelves a ver. ¿Qué pasó? ¿Sigues aquí? No, es que regresé. Hijo, no pueden, ¿sí? Son ciegos guiando ciegos, que nada más con sus propias fuerzas, ¿no? Solo por es vivir esforzándose. Y no pueden entrar en el reposo del Señor, ¿verdad? El que verdaderamente te puede salvar, el que verdaderamente te puede dar paz y fortalecer, para que no sea así en tus fuerzas, ¿verdad? Esforzándome así por no querer tocar el cigarro, por no querer tocar la droga, por no querer tocar el alcohol, y así agarrándome la mano y teniéndomela que cortar, ¿no? ¿Cómo? En cautiverio, porque siguen cautivos. Eso es verdad, bien dicho, Elba, esa es la palabra, ¿no? Todavía están cautivos del lazo de Satanás. Nada más se lo suelta tantito, ¿no? Y caminan un rato, pero yo le digo a una persona, o sea, a ver, atrévete a tomar a un alcohólico, ¿no? Que tenga problemas, o alguien que tenga drogas. Tómate una copa. No pueden, tienen que estar completamente, ¿verdad?, alejados, porque con una pierden de los estribos. Nosotros podemos tener esa paz, ¿no? De decir, Señor, yo podría
Y no pasa nada porque yo voy a ir, Señor, a tus pies. Estoy guiado por ti. El que me fortalece es tu Santo Espíritu. ¿Sí? Entonces, un corazón verdaderamente contrito y humillado es aquel que ha reconocido que necesita del Señor. No del otro amigo, no del el consejero, no. El que necesita, que sabe que el único que lo puede sacar es el Señor. Es Dios, por medio de Jesucristo. El que quiere reconciliarse con Dios. ¿Y cuál es la única manera de reconciliarse con Dios? A través de Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más. Oye, pero yo le pido también a... No, un solo mediador, dice la palabra en Timoteo, ¿verdad? Un solo mediador entre Dios y el hombre. Pero puede haber que yo llegue por el otro medio, que le pida a este y el otro le pide. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. El único medio que Dios, porque así lo dijo. No es porque que nos encantaría, claro, y lo vemos. Al mundo le encanta, ¿verdad? No, también por Buda. No, también puedes llegar por Mahoma. También puedes llegar por la Virgen de Jocula o no sé, de donde sea. También es ahí. O sea, hay muchos. Yo recuerdo que mi papi, que tanto amaba, pero de niño me decía, es que todos los caminos llegan a Roma, es un dicho, ¿no? Y era verdad en esa época. En la época del Imperio Romano, todos los caminos comunicaban a Roma, lo habían hecho, eran excelentes arquitectos. Y de ahí la gente se agarró esa idea que todos los caminos llegan a Dios. No importa la religión que quieras, todos van a Dios. No es cierto. ¿Cómo? ¿No? Eso no es posible. O sea, Dios, que yo llegue y le diga a Dios, yo no quiero leer la Biblia, voy a leer el Corán, y aún así voy a llegar a ti, negando a Cristo, diciendo que Cristo no es Dios. Voy a llegar, voy a decir el Padre, bienvenido, ¿no? Negaste a mi hijo, vente, pásale. Pues no, ¿verdad? No todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos llevan a Dios. ¿Se dan cuenta? No es verdad. Entonces, un corazón contrito y humillado es aquel que reconoce que en verdad necesita del Señor, como el ladrón en la cruz, como el ladrón que sí se arrepintió, ¿no? ¿Y el otro qué? El otro no. El otro dijo, sálvanos, como todos quieren, sálvame, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero en ningún momento reconoció quién era, que en verdad merecía lo que estaba pasando ahí en la cruz, ¿verdad? No, él solo quería la salvación. Pero el otro sí, el otro vio que estaba cercano el Señor y le contestó. Sí. Él es nuestro glorioso y poderoso Salvador, misericordioso. ¿Tú estás cerca del Señor? Así mantente, no te alejes de Él. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré, ¿no? ¿Quién puede decir así? No temeré. Aunque sea la peor situación, aunque sea la más terrible situación, aunque sea un valle de sombra de muerte, ¿verdad? ¿Quién puede decir no temo? Y estamos hablando de muerte, ¿no? Dice la palabra, el Salmo 23, en valle de sombra y de muerte, muerte que veíamos el viernes, ¿no? Uno de los enemigos más temibles, ¿verdad? Para el hombre, la muerte. Que aunque aceche la muerte, que no temas. ¿Quién puede en verdad decirlo? No temo hoy a la muerte. Solamente aquel que ha creído en el Señor Jesús y que le ha dicho, tú estarás conmigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Así podemos vivir confiados, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Cómo podemos vivir confiados? Únicamente cuando hemos reconocido nuestra necesidad de un Salvador. Cuando sabemos que el Señor ya nos dijo, tú estarás conmigo. Hoy estarás, de cierto te digo, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Y es lo que vimos en este ladrón, ¿no? Que repentinamente cambia por completo su actitud hacia el Señor, estando en ese valle de sombra de muerte, estando a punto, ¿verdad?, ya de morir, se pudo dar cuenta con un corazón contrito que necesitaba a ese hombre que yacía también en la cruz. Se dio cuenta que ese hombre tenía el poder para salvarlo. Creyó en él, ¿sí? Y es precisamente donde viene el segundo aspecto que me gustaría que reflexionemos juntos. ¿Cómo es que solo uno pudo arrepentirse y creer? ¿Cómo es que estando ambos en la misma situación, se dan cuenta? ¿Cómo los dos están igual a punto de morir? Solo uno tiene un corazón contrito y lo invocó de veras. Como dice el salmo que leímos, ¿verdad? Solo uno lo invocó de veras, de verdad. Y el otro se mantuvo en su burla y orgullo, ¿no? Hasta la muerte. No le importó, no creyó. Sí, los dos fueron muertos, pero uno va al paraíso y el otro al infierno. Si no se arrepintió y no creyó en el Señor Jesús, pues su destino, todos murieron, ¿no? Los tres, el Señor Jesús con ellos dos, físicamente sus cuerpos murieron. El Señor Jesús resucitó todavía con ese cuerpo, el otro no, el que se arrepintió, pero el Señor le aseguró, de cierto os digo. Cuando el Señor decía de cierto, ¿se acuerdan? Era porque estaba hablando una gran verdad. De cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué uno sí y el otro no? Aunque pareciera que uno le injuriaba, los dos malhechores tenían la misma actitud al principio, ¿sí? Los dos lo injuriaban, recuerden, aunque Lucas dice, ¿no? Lucas dice que uno de ellos lo injuriaba, se está enfocando en las palabras de uno, pero acuérdense, vamos a revisarlo, Marcos 15:32 y Mateo 27:44 nos dejan ver que los dos injuriaban al Señor Jesús. Marcos 15:32 dice: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahí está. No nada más era uno, eran los dos. Los dos eran iguales, los dos tenían la misma mente, los dos tenían la misma maldad en ellos, eran pecadores como todos los que estaban abajo también, injuriándolo y gritándole, ¿sí? Y Mateo 27:44 nos deja ver lo mismo. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahí está, ¿no? Misma actitud los dos, igual que todos los que estaban ahí. Pero no debemos de pensar como muchos dicen, bueno, es que algunos hombres, es que hay unos que no son tan malos, ¿no? Este seguro no era tan malo. Incluso me encontré que en la iglesia católica hasta lo santificaron. Este hombre, el ladrón, es un santo al que le rezan, San Dimas. Entonces, dije, bueno, pues no es para santificarlo, es un pecador que Dios salvó, ¿no? Pero ¿qué obras vieron de él? La única obra fue la obra grandiosa del Señor sobre su vida, que él fue y lo salvó. Ese hombre ya no se pudo bajar de la cruz y después ir y hacer obras, ¿verdad? Como para que lo santificaran. Pero bueno, sabemos, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero, ¿qué podemos ver aquí? Que todos los hombres están condenados a muerte eterna. Todos tenemos esa misma actitud antes de creer en el Señor, ¿sí? Todos, absolutamente. Los dos estaban de manera natural insultándolo, injuriándolo, ¿no? Uno clamaba de manera más egoísta, pidiendo que se le pudiera alargar la vida, ¿no? Aquí en la tierra, solamente aquí en la tierra. Él le dijo, sálvanos.
Pero él no hablaba de la salvación eterna. Él hablaba de sálvate tú de la cruz y sálvanos a nosotros si eres el rey de los judíos. Pero de manera maravillosa, que vimos la actitud del otro, ¿no? Que repentinamente cambia y va a pedir algo mucho mayor a la pura vida eterna aquí en la tierra. Ese hombre le dice, ¿no? Dice la palabra de Dios que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Ese es uno, ¿verdad? Y el otro, ¿qué sucede en el 40? Le responde y le reprende, ¿no? Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, le pregunta, ¿verdad? Estando condenado ya, estando por morir, ¿no temes a Dios? O sea, sigues aún, ya muriendo, sigues en la misma actitud. Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. En el lecho de muerte, donde ya no hay salida, o sea, ya estamos aquí a punto de morir y aún así, ¿no temes? ¿Sí? Y ahí hay una gran declaración, hermanos. Es la primer evidencia de fe de este hombre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Reconoce a Jesús como Dios. Al momento de decirle, ni aún temes a Dios, le está diciendo, este sí es Dios, ¿no? Estando en la misma situación, no temes a Dios. Al dejarle ver al otro que no tenía temor, él está dejándole ver que sí era Dios él. ¿Sí? Está primeramente declarando, ya podemos ver que hay fe. ¿Por qué cambia esa actitud de él de repente? Porque Dios le puso fe para que de repente creyera, porque no hay manera, ¿no? O sea, si ya están en la muerte, en esa situación tan difícil, pues lo más lógico es que los dos siguieran injuriando. Pero el por qué uno sí cambia y se arrepiente es por la obra de Dios. Y le va a decir, 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, nosotros sí, ¿no? Padecemos, pues justamente, ¿no? Fuimos enjuiciados, porque recibimos, dice, lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está reconociendo que sí era el rey de reyes, ¿verdad? Que sí era el rey de los judíos del que se estaban burlando. Y está reconociendo que iba a venir su reino. Entonces, primero reconoce que ellos son pecadores, le dice, ¿no? Nosotros sí somos. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Por los hechos, ¿no? Que hemos hecho. Y eso es precisamente lo que hablábamos, un corazón contrito y humillado, donde Dios puso fe y arrepentimiento en ese hombre. Con esa fe y arrepentimiento va a pedir algo más que el otro, ¿no? El otro, sálvanos de aquí. Va a tener un clamor por su vida, sí, aquí en la tierra, pero le va a pedir que se acuerde de él cuando venga en su reino. ¿Se dan cuenta? Le pide algo más allá del aquí y ahora. Le pide por su restauración futura, ¿no? Cuando venga tu reino. Algo que ni siquiera los maestros de la ley, los ancianos y los sacerdotes en su erudición, con el conocimiento de las escrituras pudieron entender. ¿Cómo es posible que el Señor a un hombre pecador, como ellos además lo consideran, que lo estaban juzgando, ¿verdad? Al que veían menos los sacerdotes por ladrón, ¿cómo es que Dios le revela esto? ¿No? A alguien que estaba dentro de lo vil y lo menospreciado del mundo y se lo ocultó a los sabios y entendidos. Es algo maravilloso, ¿se dan cuenta? O sea, este hombre, ¿cómo pudo entender que el reino de Dios era futuro? Solamente lo podemos ver por la obra de Dios, así como pasa con nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos entenderlo, no? ¿Cómo es que una persona a lo mejor que no sabe ni leer puede entender? Muchas veces me maravilla, dices, hay gente que me dice, es que no me dé el Nuevo Testamento porque no sé leer. Entonces dices, bueno, yo les explico. Les hablas y dicen, ya entendí.
Claro que sí. Yo soy pecador y necesito al Señor Jesús. Dices, y a los que saben leer y que son doctores, les puedes hablar y te van a sacar 1000 argumentos para negarlo, ¿verdad? Eso es maravilloso. Podemos ver verdaderamente que esto es un acto sobrenatural, ¿no? Es sobrenatural. Solamente Dios puede dar esa fe para entender. Es una obra que solo puede venir del Espíritu Santo. Eso que sucedió en él para que entendiera esto es maravilloso. Es algo que solamente Él puede hacer. Y vemos que el sacrificio de Cristo en ese momento estaba separando, en esa imagen de los 2 ladrones, ¿verdad? El Señor, con uno que se estaba arrepintiendo y el otro no, nos muestra que estaba separando, que estaba dividiendo precisamente a hombres y mujeres salvos, ¿no? A sus escogidos, a sus ovejas, poniendo a sus ovejas, como dice Mateo, a la derecha y dejando a la izquierda a los cabritos. Así es, claro, ¿se dan cuenta? Eso es lo que está sucediendo. A otros los deja en sus tinieblas, en su libre albedrío. El otro ladrón se quedó en las tinieblas de su libre albedrío, de su mente, de su creencia, ¿verdad? Sujeto a una total depravación donde no pudo reconocer a Cristo. Pero el otro sí. Al otro le estaba poniendo en ese libre albedrío arrepentimiento y fe para creer que su destino eterno estaba en manos de Jesús. ¿Sí? Y vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué solo en uno sucede y en el otro no? ¿Por qué los ancianos, maestros y eruditos que le injuriaban no sucedió? ¿Por qué no tuvieron fe para creer en el Hijo de Dios? Porque Dios es quien elige a los que habrán de ser salvos. Los separa, lo que leíamos en el Salmo al principio, ¿se acuerdan? A los santos los separa. A los que son sus, como dijo Luz, sus ovejas, los separa. Y lo hace poniéndoles fe y arrepentimiento para entender este último aspecto con el que terminamos. La salvación solo puede obtenerse con la intervención de Jesús. No hay otra. ¿Qué decíamos? Solo un mediador entre Dios y los hombres. Solamente con Jesús. No, pero yo también me voy a salvar. Los caminos llevan a Dios, todas las religiones. No es cierto. Solamente Cristo salva. Y ahí está en la cruz. Solamente se pudo salvar ese hombre, el ladrón, por Cristo. El único que lo pudo salvar. Solo es Jesús a quien Dios le ha dado potestad de dar vida eterna a los que el Padre predestinó desde antes de la fundación del mundo, a los que el Padre le dio. Y ahí sí, vamos a leer Juan 17 que leímos el jueves. Juan 17, 1 y 2, fíjense lo que dice. Juan 17, 1 y 2 que mencionábamos hace rato, que les dije nos va a ayudar a entender esto. Fíjense con qué claridad lo dice el Señor. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Se dan cuenta? Dice el Señor Jesús, como le has dado potestad sobre toda carne, pero ¿qué dice? Para que dé vida a todos los que le diste. ¿A quién? A los que el Padre le dio. ¿Ya vieron? A toda carne yo tengo potestad sobre todo el mundo, toda criatura, pero le doy vida eterna a los que tú me diste, Padre. Yo vengo por mis ovejas, Juan 10, ¿no? Que el Señor dice que tiene ovejas de su redil y las otras no son. Y le decían los fariseos, ¿y por qué no entendemos lo que tú dices? Porque ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿verdad? O sea, no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y la entienden. ¿Ya vieron? O sea, es con toda claridad, y si se fijan es contrario a lo que muchas veces se nos ha enseñado de manera
tradicional, ¿no? Lo que se va enseñando así por la religión tradicional, ¿no? Porque yo recuerdo que me decían, no, es que a todos va a salvar Dios. Todos, a todos. Pues yo no veo que nunca haya dicho eso el Señor Jesús. Incluso dice, ¿no? Más adelante en Juan 17 va a orar y dice, Padre, no ruego por el mundo, ¿sí? Sino por los que tú me has dado, por los que me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Jesús. Y es claro, ¿no? ¿Cómo va a rogar por estos hombres que no son, que lo estaban injuriando y matando? Aunque pidió perdón, ¿pero por quién? Por los que después se iban a salvar. ¿Recuerdan que lo veíamos? Los que en ignorancia estaban siguiendo, pero que posteriormente iban a entender, ¿sí? Así que, amado, si hace rato le dimos gloria al Señor por decirle gracias que está cerca de nosotros, por escuchar nuestras súplicas, ¿no? Lo que veíamos en el primer punto, porque está cerca de nosotros aún en el valle de sombra y de muerte. Ahora yo te diría, dale nuevamente gloria y gózate mucho más, porque Él te eligió para salvación. Si hoy puedes entender esto, ¿sí? Si hoy el Señor reveló, quitó el velo para que pudieras entender lo que dice su palabra, fue porque Él lo hizo. Porque nos pudo haber dejado como el otro ladrón en la cruz, ¿no? O como los hombres y mujeres que lo injuriaban, como los sacerdotes, que sabemos que al final, esos sacerdotes, ¿qué iba a pasar con los hijos de Anás, ¿no? El sumo sacerdote, con Alejandro? Los iban a matar, iban a ser capturados en el año 70 por Tito, ¿no? Cuando entra Tito en la revuelta, en la guerra civil, y son destruidos todos, muertos cruelmente, hasta niños. Ahí está, con toda claridad, ¿no? Podríamos haber sido ellos, de esos que nunca reconocen al Señor. Pero gózate porque el Señor, si hoy has entendido que Él es el único camino para llegar al Padre, el único que pudo hacer esa obra sobrenatural sobre ese ladrón, el único que puede hacer esa obra sobrenatural en tu vida para creer y salvarte, entonces es porque Él así te eligió y te ha puesto fe y arrepentimiento para poder tener ese corazón contrito, ¿verdad? De humillado y decir, Señor, necesito de ti. No de mis fuerzas, no de mi carrera, no de mi erudición, ¿verdad? No de mi inteligencia, de mis ganas, de mi disciplina perfecta. No, necesito de ti. Necesito de ti. Y si lo has entendido, es porque a quien se le dio la potestad de dar vida eterna, que es a Jesús, respondió a tu clamor. Un día respondió a ese clamor, como lo hizo con el ladrón en la cruz, y entonces te dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso que sucedió con el ladrón, un día sucedió en tu vida. Por eso debemos darle la gloria a Él. Un día te dijo, estarás conmigo en el paraíso, porque creíste en mí. En el momento de tu muerte, irás de inmediato al paraíso, a la presencia del Señor. No a algún lugar intermedio de tormento, ¿verdad? No le está diciendo, no, nos vemos después, no le dijo al ladrón, ¿va? Primero tienes que ir al purgatorio, pasas ahí unos años, unos meses quemándote y después a ver si te sacan, ¿no? Con misas y rosarios tus familiares, ¿no? No, el Señor le dice, hoy mismo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En cuanto mueras, irás al paraíso. ¿Ya vieron? Es increíble la palabra del Señor. Y no que nos carguen con indulgencias, con muchas obras, ¿verdad? La salvación es, ¿qué dice la palabra de Dios? No es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Es por, simple y sencillamente por gracia. Es por fe. Y la fe es un don de Dios. Lo que vimos en ese hombre en la cruz fue un don de Dios. La fe que tuvo para decir, tú eres, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando venga tu reino, y para decirle al otro, Él es un justo,
y decirle cuando vengas en tu reino, reconocerlo como Dios, fue un regalo. En ese momento, cuando vimos que cambió su actitud, fue porque Dios puso el don de la fe. La fe es un don de Dios. Así es. Entonces, amado, yo te digo, gózate y dale la gloria al Señor por tanta gracia. La diferencia que explicaba hace rato, entre gracia y misericordia. Dios tiene misericordia de todos, pero tiene gracia, que es mucho más por los que son sus hijos. Aplica la gracia para salvarlo, ¿sí? Dale gracias al Señor porque te permitió volver a nacer y puso su espíritu en ti. Para después del nuevo nacimiento poner fe y arrepentimiento, para reconocer que necesitabas de Él como Salvador. Y entender que ese único y suficiente Salvador es Él, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El que vemos en la cruz en medio de pecadores, representándonos delante del Padre. Gloria a nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro único mediador, el único y suficiente Salvador, el Señor Jesús. Amén. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor.